más en este episodio de hoy, que es muy especial, y pues realmente nosotros acá como Comité de Comunicaciones de la Corporación Ciudadela La Prosperidad estamos solo acompañando porque nuestros protagonistas vienen en este momento para ustedes en esta capacitación tan importante como es violencia de género. Y bueno, quiero presentar a mi Comité de Comunicaciones antes de empezar con la actividad y que ellos sean los que se presenten. Bueno, hola, buenas noches para todos. Mi nombre es William Ricardo Murcia. Hago parte del Comité de Comunicaciones y los invitamos a todos a que se unan a todos nuestros webinars. Hola, buenas noches a todos. Mi nombre es Carolina Solano y también hago parte del Comité de Comunicaciones y esperamos que esta sea una capacitación donde todos aprendamos bastante. Entonces, empecemos, ¿cierto, Leo? Y bueno, ya ustedes ya saben, Leonardo Micán, de parte del Comité de Comunicaciones Corporación Ciudadana La Prosperidad. Y bueno, como ustedes saben, este es un webinar mixto donde estamos tanto con ustedes allá que nos están acompañando atrás de la pantalla, como también estamos acá en vivo. Y bueno, sin más preámbulos, quiero presentarles a ustedes la actividad de hoy, no sin antes, obviamente, dar el agradecimiento al conjunto residencial Natura, que nos abre hoy el espacio acá en su salón social, a su administración, sobre todo por medio de don Hernán, que es la persona encargada de nuestra administración, porque yo vivo acá, a don Oscar, que también obviamente nos está apoyando, pero en especial a la Corporación Ciudadana de la Prosperidad, a su gerente, a su gestora administrativa, que sin ellos no sería posible hacer todo este trabajo. Hoy tenemos a la Fundación Ataná, tenemos a la Asociación Raíces, todos articulados para este importante tema. Pero bueno, sin preámbulos, comenzamos. Bienvenidos, muy buenas noches, que sean ustedes los que se presenten y esta es su casa. Vale, muchísimas gracias. Buenas noches a todos y todas. Me presento, mi nombre es Fran Gómez, es psicólogo, vengo de parte de la organización Asociación Raíces, una de las organizaciones con las cuales estamos gestionando este espacio. Y el día de hoy los voy a acompañar como el tallerista en esta capacitación sobre las violencias basadas en género, enfocada en las violencias contra la mujer, ¿sí? Porque pues es un tema bastante grande, pero el día de hoy lo vamos a enfocar en las violencias contra la mujer. Bueno, la idea de este espacio es tener en cuenta dos cositas importantes. La primera es que vamos a dividir el espacio en dos momentos para las preguntas, entendiendo que el tiempo que tenemos es un tiempo muy corto y esto requiere un montón de información, o tiene un montón de información, entonces voy a intentar sintetizarlo lo más posible y por ello, pues vamos a dar un espacio más o menos a mediados de la presentación para que pues se hagan las preguntas que estén allí para poderlas responder y otro espacio ya finalizando. Bueno. Lo segundo es que tengamos en cuenta que las cosas que vamos a tratar, algunos ejemplos que se pueden abordar, pueden generar alguna incomodidad, pueden generar un flashback en algunas de ustedes también, y eso, digamos que lo importante es que si pasa algo, si tienen dudas, inquietudes, finalizando ya todo el ejercicio, yo estoy dispuesto a escucharlas. Bueno, cualquier cosita, tener en cuenta esto, que se puede tocar temas muy sensibles. Bueno, entonces, la idea es que hoy, no aparece ahí. Vamos a tratar entonces las violencias basadas en la mujer y para esto quiero iniciar con una frase muy chévere que es: esta cultura de la violencia sobre los cuerpos de las mujeres es una cultura que se produce sobre el cuerpo de la pacha, de la naturaleza. Es de una líder social feminista muy buena, si la pueden ver en algún momento, Adriana Guzmán, desde Latinoamérica, tiene un proceso desde los que llamamos feminismos populares, que yo sé que a veces cuando se habla de feminismo hay personas que tienen tendencias a ser reacias porque pues se ha mal informado de este tema y se comienza a hablar de que no, que es que no quieren a los hombres, no es eso. Digamos que hay varios movimientos, hay varias posturas, hay un montón de información y hay unos movimientos muy interesantes para uno comenzarlos a ver, ¿sí? Bueno,
El día de hoy entonces vamos a hacer, pues me voy a presentar como profesional, vamos a explicar qué es la violencia de género, por qué se conoce o por qué se le llama violencia de género, así como poder entender esto. El triángulo de la violencia de Galton, vamos a hablar de los tipos de violencia y yo voy a intentar hacerlo lo más sintético posible para que el tiempo nos dé. Luego de esto vamos a hablar del círculo de la violencia, violentómetro y finalizaríamos. Espero que el tiempo nos dé. Yo voy a intentar ser lo más conciso posible. Bueno, como les decía, soy Fran Gómez, soy psicólogo, egresado de la Universidad de Cundinamarca. Mi enfoque es psicología social y comunitaria y dentro de esto mi trabajo ha venido en violencias basadas en género como profesional, ¿sí? Si me preguntan, es que usted es feminista, no soy feminista y no puedo ser feminista, ¿no? Soy un profesional que trabaja las violencias basadas en género desde lo psicológico y normativo. Bueno, como dejarlo ahí porque a veces se puede confundir y no. Se utiliza a veces el término de aliade, no soy nada de eso. Es un profesional que trabaja como profesional desde ahí. Mi experiencia pues se ha desarrollado principalmente, fue aquí en el municipio de Madrid, en la apertura de la primera Casa a la Mujer en el año 2019 y posteriormente pues también he trabajado en otros espacios, también estoy trabajando en un proyecto con potenciación de procesos productivos de mujeres cuidadoras en la ciudad de Bogotá, mujeres rurales, sobre todo trabajé con muchas mujeres rurales del Sumapaz, del Berjón hacia tras Monserrate y otras zonas y demás. Bueno, lo primero que debemos entender es qué es esto del género, ¿cierto? Y para esto tenemos que entender estos 6 aspectos que dan una diferencia. Lo primero, sexo biológico, ¿sí? El sexo biológico es con el cual nacemos, ¿sí? Masculino, femenino, hembra, macho, ¿sí? Dependiendo nuestra, pues, configuración genital, ¿no? Cuando hablamos de género, hablamos de esa construcción, que es una construcción que se construye dentro del entorno social, frente a qué es ser hombre y qué es ser mujer. Que las mujeres se visten así, actúan de esta forma, piensan de esta forma, los hombres actúan así. El género se constituye el cómo yo me expreso, o sea, mi expresión, cómo me expreso, si me expreso como hombre o como mujer, frente a lo que se construye dentro de la sociedad, ¿no? Porque aquí, no sé, voy a poner un ejemplo. Vamos a decir que en esta sociedad las mujeres no cocinan, porque las cocinas para los hombres, ¿sí? Ahí ya hay una configuración de género, pero en otra sociedad es totalmente diferente. Pues, el ejemplo es totalmente contrario, pero eso es más o menos lo que configura la expresión de género y el cómo se expresa, se viste y se manifiesta en el entorno social, ¿sí? La identidad de género es ya cómo me identifico, ¿sí? Y aquí es donde generalmente a veces hay muchas confusiones en algunos casos, y es claro, una persona puede nacer con un sexo biológico masculino o femenino, pero se identifica como mujer, o sea, siendo de sexo masculino, se identifica como mujer, ¿sí? Y su expresión la asimila a la de con la que está construida como mujer, ¿sí? Ese ya es como me identifico, como me expreso, ya la expresión de género, ya entonces yo me visto de cierta forma, y soy hombre, pero me visto con tacones, ¿sí? Porque es la expresión con la cual yo me siento, ¿sí? Y la orientación sexual es el sexo que me atrae, ¿sí? Entonces, no sé si ustedes conocen, hay un ejemplo que es como el más macro y que es como muy visible en Colombia, una gran directora, maestra, bióloga, Brigitte Baptiste. Brigitte Baptiste es de sexo biológico masculino, su expresión de género es femenino, pero su orientación sexual es masculina. O sea, tiene esposa, hijos, se viste como mujer, y es como el caso más simple para uno entender toda esta mezcolanza. Bueno, espero que ahí
Entonces, ¿por qué decimos entonces que violencia de género? Porque es la violencia que se ejerce por cómo se expresa su género, ¿sí? Entonces, en el caso de las mujeres, no todo, o sea, no sé, que alguien golpea a una mujer no significa que sea violencia de género. Ahora, la golpeó por el hecho de ser mujer, ya es violencia de género, porque es que la está golpeando por la condicional de ser mujer, ¿sí? Que no solo las mujeres sufren violencia de género, también hablamos de la transfobia y las violencias contra las comunidades trans y las violencias contra los hombres. Voy a poner un ejemplo fácil. ¿Qué puede ser una violencia contra los hombres? Una violencia de género contra los hombres que vivimos nuestra generación, pero aquí creo que no hay ninguno que la... No, toda nuestra generación la vivió, de los que veo acá, si no me falla el ojo. Y era qué pasaba hace 15 años cuando aparecía un camión en el parque del municipio con unos soldados. Uno se iba ya a que le dieran golosinas, ¿cierto? No, los hombres corríamos. En general, escapábamos porque éramos obligados a prestar el servicio militar. ¿Por qué? Por ser hombres. Ahí ya estamos hablando de una violencia porque era un secuestro. Muchos no querían ir, o sea, escapaban por eso, ¿sí? Entonces, ahí ya estamos hablando de una violencia de género por su condición de ser hombre, ¿sí? En el caso de las mujeres, pues ya vamos a ver un montón que hay. ¿Listos? Para esto es importante que entendamos que la violencia tiene una estructura, ¿sí? Y esta estructura, aquí como la vemos, nos muestra que es una especie, lo que llamamos siempre la punta del iceberg. Entonces la violencia tiene la violencia visible, que es la punta del iceberg, pero ahí para abajo tenemos un montón de violencias que no son visibles y que son las que, pues digamos que son las más importantes de trabajar, ¿sí? Porque precisamente por eso salen violencias visibles. Entonces, dentro de las violencias visibles, Galton las reconoce como las violencias directas. Entonces, cuando reconocemos el golpe, reconocemos la grosería, el insulto, estas cosas como más directas que son visibles, que son, se pueden escuchar y se pueden visibilizar en el daño que genera. Esto es la violencia directa, pero hay una violencia estructural que es cómo se construye todas las estructuras y todo el contexto social para generar la violencia. Ejemplo, cómo se genera todo el proceso laboral en torno a las mujeres, ¿sí? Muchas empresas suelen omitir la contratación hacia las mujeres porque hay una estructura que dice, venga, es que si usted contrata a una mujer, la licencia de maternidad es tanto y esto, y los permisos, y porque es que si tiene hijos, ella va a pedir permisos para el colegio. ¿Por qué? Porque la estructura que está es una estructura que sobrecarga a las mujeres, generándole unas vulneraciones en otros contextos, ¿sí? Cosa, venga, porque al hombre no le dan la misma licencia, o sea, la licencia de maternidad se divide entre hombres y mujeres asincrónicamente para que el hombre también tenga que cuidar, ¿sí? No para que, porque es que, no sé si se han dado cuenta, pero la licencia de paternidad muchas veces, no lo digo por todos, pero sí muchas veces lo que uno encuentra es que son 15 días de descanso para el hombre mientras la suegra está ayudando a cuidar al recién nacido. Lastimosamente, se presenta mucho eso y venga, ¿qué pasó? Si usted es el papá, usted tiene que comenzar a cuidar, ¿sí? Entonces, esas son como las violencias estructurales, esas estructuras que hacen que la violencia directa se mantenga y que se configure, ¿no? Porque hace que genere todo un piso donde se configura en términos de cómo se mueve todo lo, digamos, las instituciones, lo normativo, lo legal, ¿sí? Y lo cultural ya viene como el cómo nosotros nos comportamos y cómo dice la cultura que se supone que deben ser las cosas y que pues configuran esta violencia. Mi abuelita, ejemplo, a mí me gusta cocinar y a ella le parecía fatal que uno entrara a la cocina, ¿sí? Que eso ya ha cambiado muchísimo afortunadamente, pero todavía se ven inclusive verbalizaciones donde, no sé, la niña de 12 años le dice, mamá o papá, me gusta un niño de la escuela, pero si usted no aprendió ni a cocinar y ya va a conseguir marido, ahí ya estamos diciendo que es que las mujeres están para cocinarle a un hombre, para servirle a alguien más. Entonces, ahí culturalmente se configura una violencia. ¿Listos? Entonces, esto es importante para poder entender que la violencia, lo que vemos, es apenas un poquitico de todas las violencias que hay de ahí.
para abajo, que ya las vamos a comenzar a ver. Entonces, me gusta mucho esta frase, es una frase que realmente no he buscado quién la dijo, pero que la aprendí de una compañera muy buena que trabajaba con estos temas y era, si las mujeres bajáramos las manos, el cielo se derrumbaría. Cuando ella dijo esta frase, eso fue como en el 2022, y estábamos recién con el informe ahí se me va el nombre de esta institución que hace estas encuestas y... ¿El qué? El DANE, sí. El informe del DANE, que fue yo creo que lo único chévere que dejó Oviedo, en lo personal, pero fue algo muy bonito y muy impresionante realmente, y fue que dentro de este informe se comenzó a estipular el costo de las labores del cuidado no remuneradas de las mujeres dentro de los hogares, y nos dimos cuenta que excede inclusive al PIB de Colombia. O sea que si esto se pagara, se derrumbarían las empresas y las fábricas porque, pues digamos que ahí es donde se está generando el capital. Mientras hay personas que están trabajando, hay un trabajo no pago que es las sobreganancias que están teniendo el capital, ¿sí? Entonces, si las mujeres bajaran las manos y dejaran de trabajar, se colapsaría nuestro sistema económico en este momento. ¿Sí? Me parece que es una frase muy poderosa para entender que realmente las labores del cuidado no remuneradas es un tema importante que nunca se ha tenido en cuenta. Inclusive si ustedes los ven en los juzgados y si alguien aquí ha tenido un proceso de separación y cuando pues hay niños menores de edad que pues se dividen las responsabilidades del menor, generalmente las mujeres son quienes que quedan con la custodia de los menores. Pero ahí vemos que a los hombres, la cuota va a ser de, voy a poner un ejemplo, 200.000 pesos quincenales, 400.000 pesos mensuales. Eso creo que es una cuota muy alta en esta, creo que no alcanza a llegar todavía hoy a eso. Que eso es para estudio, alimentación, y creo que es estudio de alimentación y tiene que comprar unas mudas de ropa en mitad de año, fin de año y demás. ¿En qué momento se dijo, venga, pero es que usted tiene que pagar también el que ella le haga el desayuno, le lave la ropa? Eso no se paga, ¿sí? O de qué forma la contraparte se hace responsable también del cuidado del menor. No se ha contemplado. Y en el momento que eso se contemple, no hay economía que, ¿sí? O les toca, en el caso de que mayoritariamente son hombres, o nos toca, aunque yo no tengo hijos, pero nos tocaría asumir realmente los cuidados como debe ser, o pagar por esos cuidados que no se reconocen, ¿sí? Bueno, para iniciar vamos a hablar un poco de lo que es la violencia física. En esta dinámica vamos a hacer una cosa. Yo presento la violencia, vemos un video y hago una explicación general y voy a hacer lo más breve posible para que nos dé el tiempo. Bueno, entonces, quiero iniciar con esta frase de ante las atrocidades tenemos que tomar partido. El silencio estimula al verdugo, ¿sí? Generalmente, pues entendemos el contexto colombiano que a veces, como dicen, uno se pone de sapo y sale perdiendo, ¿sí? Pero, pues el silencio tampoco soluciona el problema. Entonces, sí es importante buscar la forma de cómo comenzar a tomar partido y actuar. La violencia contra la mujer no se puede callar. La violencia contra la mujer es violencia contra la sociedad. Denuncia. 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 Cuando uno ve violencia física, cuando ya uno ve golpes, cuando uno ve, y más en la actualidad, ya es porque algo grave está pasando. Y esto, digamos que, bueno, ahí me ha estado llenando la herramienta, chévere,
Igual yo sé que eso les va, puede que cambie esa herramienta si la evalúan después de que termine el taller, cuando hablemos de las otras violencias, pero la violencia física, cuando hablamos del violentómetro, es ya cuando se presenta esta violencia física y que es visible, ya es un bombillo rojo muy fuerte que nos tiene que decir, hay que actuar. Hay que actuar hay que actuar porque está en riesgo la vida de la mujer. ¿Sí? Cuando ya hay violencia física, ya hay un riesgo inminente de la vida de la mujer. ¿Sí? Y más en la actualidad. O sea, ya cuando se presenta ahorita una violencia, antes era inclusive muy normalizado que se viera la violencia física por parte del esposo hacia la mujer y era como, ya, pues le pego y como que no, ¿sí? Pero digamos que actualmente cuando ya comienza a haber violencia física, esto comienza a aumentar y hay una connotación de la violencia física y es que la violencia física no aparece de un relampagazo ya, sino que van unas violencias que las vamos a ver ahorita, pero cuando comienza la violencia física, comienza con pellizcos, luego van cachetadas, luego van puños, patadas, el uso de objetos para golpear, ¿sí? Y comienza a intensificarse y por eso hay un riesgo inminente de la vida de la mujer, ¿sí? Por eso la violencia física es una alerta roja inminente. Bueno, violencia sexual. Él dice que tú le diste tu consentimiento, es su palabra contra la tuya, ¿sí? La violencia sexual, y ahorita afortunadamente esto también ha venido cambiando, es que antes solo reconocemos la violencia sexual como el abuso sexual cometido por un tercero a otra persona, ¿sí? Digamos que a una mujer y ya. Pero actualmente también ya se comenzó a reconocer, ejemplo, y se tiene la pareja y la pareja en el momento de la relación sexual se quita el condón, ahí ya se constituye un abuso sexual, ¿sí? Porque se está sobrepasando sobre tu consentimiento, ¿sí? Todo, digamos que en este momento, para que algo no se considere abuso sexual, ¿sí? O sea, no se debe violentar el consentimiento, así sea la pareja, ¿sí? Anteriormente, y pasaba mucho, que en las parejas llegaban, no sé, el hombre borracho y obligaba a la mujer a tener relaciones sexuales. Eso era un abuso sexual, ¿sí? Debe haber un consentimiento para ello, es por eso que también digamos que hay una fuerte crítica que todavía es muy fuerte hasta judicialmente, y es en el caso de cuando son mujeres que las embriagan y estando en estado de ebriedad son abusadas sexualmente y pues dicen, no, es que ella dio el consentimiento y pues ella estaba borracha. Pero es un momento, porque si está borracha no tiene sentido, no recuerda, posiblemente hubo un abuso. Y es una técnica muy usada dentro de los bares y esto por muchos hombres, embriagar a las mujeres para abusar de ellas, ¿sí? Entonces es importante que el consentimiento siempre se mantenga y para eso debe haber una igualdad de condiciones, ¿sí? Con la persona. Digo judicialmente porque se presentó un caso aquí en Colombia también, pero voy a hablar de un caso muy boom de Perú, donde una chica que fue abusada sexualmente en proceso de juzgado con su abusador, el juez le pregunta que de qué color era la ropa, de qué tipo y color era la ropa íntima que llevaba puesta, intentando echarle la culpa, pues que usted para qué se pone eso, o sea, sí, o sea, y eso, y aquí hay casos en Colombia, hay caso con un gerente también muy fuerte y va por ese lado, donde los juzgados y las fiscalías terminan es como echándole a la culpa, pero ¿para qué se puso eso? No, espere un momento, debe haber un consentimiento. Yo me puedo vestir como se me dé la regalada gana y las relaciones sexuales deben tener un consentimiento. Si no hay un consentimiento, ya es un abuso sexual. Según estimaciones de la Organización Mundial de la Salud, el 35% de las mujeres han sufrido violencia de pareja o violencia sexual por terceros en algún momento de su vida. El 7% ha sido víctima de una violación. Si un hombre no entiende que no es no, si alguien no respeta tu intimidad, tu cuerpo, si tu marido te amenaza para tener sexo, si tu novio te fuerza a hacerlo sin protección, si tu jefe se te pone pesado en el trabajo,
si alguien te obliga a ejercer la prostitución. Ahí ya sabemos todas las condicionales que constituyen acoso, hostigamiento. Aquí, y esto es muy personal, ¿no? El acoso, hostigamiento no se considera dentro del término legal en Colombia como una violencia sexual, sino como acoso, hostigamiento, ¿sí? Y yo ahí sí difiero porque, pues, digamos que hay que entender psicológicamente cómo se genera el daño dentro del acoso, hostigamiento a una mujer, ¿sí? No sé si ustedes vieron un video que se viralizó mucho, una ciclista que estaba sola echando cicla y un man de una moto comenzó a seguirla, a decirle cosas, luego paró más adelante, comenzó a masturbarse y ella pues digamos que en el video se nota en pánico total, o sea, se sentía que su vida podía estar en riesgo total, ¿sí? Y ahí yo digo, eso es violencia sexual, o sea, a ella sin necesidad de tocarla, sin necesidades, pero el hostigamiento sexual que generó esta persona hizo que ella entrara en un pánico que realmente sintió que su vida estaba en riesgo y lo que vivió pues fue terrorífico, ¿sí? Entonces digamos que yo sí tengo la crítica. Legalmente, digamos que si yo lo pongo legalmente, pues dicen no, eso no es violencia sexual, ¿sí? Eso no entra dentro de la ley, eso es solo un acoso y ya, porque así lo manejan. Por eso esos casos y se presentan, que es algo muy triste, pero aproximadamente más o menos entre de 8 a 9 niñas de 10 sufren acoso saliendo de los colegios. En las salidas de los colegios por parte de personas mayores de edad, personas mucho mayores que pues con niñas de 13, 11 años son perseguidas, manoseadas. Hubo un caso también en Bogotá donde pasó a alguien y manoseó a una mujer. Ahí ya estamos diciendo que sin consentimiento la tocó. Eso ya es una violencia sexual, ¿sí? Pero bueno, Colombia todavía falta eso, pero la importancia de que nosotros aprendamos esto es que nosotros comencemos a replicar, a cuestionar y decir, bueno, ¿cómo debería hacer esto para comenzar a presionar esas normativas que todavía están un poquito viejas y flojitas para el contexto en el que vivimos? Y digamos que aquí esta frase me parece hermosa. La sociedad nos ha enseñado que el acoso callejero nunca es suficientemente grave para reportar. Y si lo es, posiblemente fuera nuestra culpa. Entonces, ¿pero para qué se viste así? ¿Quién le manda a vestirse así? Y digamos que ahí hay una crítica. Lastimosamente pasa muchísimo, lo vemos todo el tiempo, ¿sí? Aquí digamos que sí es importante que nos comencemos, sobre todo para los hombres que estamos aquí, nos comencemos a cuestionar en si lo que estamos haciendo está bien. Ah, no, es que solo es un halago. El problema es que, claro, nosotros no logramos entender que cada vez que uno hace eso, la mujer realmente está en un entorno, ella se siente insegura. Así nosotros estemos haciendo un halago, lo que generamos es inseguridad y miedo en las mujeres. O no sé si se han dado cuenta que para mí sí es, y yo digo qué triste, pero lo entiendo. Y es que yo voy caminando por la calle, vamos por un andén, la calle está medio sola, y yo estoy viendo y viene una mujer y me doy cuenta que tiene miedo, que se siente insegura, ¿sí? Yo, digamos que, pues claro, lo detecto, intento tomar distancia, pasar a otro lado, pero ahí digo, qué triste que la mujer dentro de los espacios donde debería sentirse totalmente segura, así como nosotros nos sentimos, no lo sienten, ¿sí? Y para nosotros es imposible entenderlo porque no lo hemos vivido, ¿sí? Pues yo creo que en el momento que pudiéramos vivir un poquito de eso, entenderíamos un tricitico de todo el terror y el miedo que ellas sufren dentro de los espacios públicos por este acoso, ¿sí? No sé, que ganan de hacer volar estos acosadores. Pero este problema lo voy a tratar de otra manera. En Lima, 7 de cada 10 mujeres sufren de acoso sexual callejero. Los hombres que lo hacen creen que es un mal menor. Vamos a demostrarles que están equivocados.
Él nos las presenta Silva y a su madre. Detectamos a continuos acosadores en las calles. Buscamos a sus madres, les explicamos la gravedad del caso y accedieron a participar. Las maquillamos, las rejuvenecimos y les cambiamos el look. El resto, vean. Dale la cámara que enfoque, que no se meta. Ya anda avanzando. ¡Qué rico calzón! Eso. Ahora pues. ¿Mamá? Pues mamá. O sea que de verdad lo que había dicho. Qué verdad, qué verdad. No se mira a la mujer. No se mira. Está pegando la del bacancito, ¿no? Cuando todo el Perú se está mirando ahí. Porque tiene una cachetada que cuenta. me da el canchote. Julio. Qué bonito, ¿no? ¿Ah? Sácate la peluca y cágalo, huevón. Mira, pues. Hijo, ¿cómo quedo disfrazada? He venido a sancionar y para que me está molestando. La Josefina chistosita con todas las mujeres, ¿cómo estás? Mami, yo te lo digo, no te da vergüenza. A mí no me interesa nada. No, es platísimo. Sí, yo le digo, me entiendas, mi hijo, ay, qué guachulo, sí, yo soy así. No sabe, Si eres un acosador, no esperes que te hagamos acosar a tu madre para empezar a respetar a las mujeres. Más de 10 millones de mujeres peruanas son víctimas de acoso. Difunde este video para que este mensaje llegue a todos los acosadores que están a tu alrededor. Ingresa a www.sigleatumadre.com. ¿Qué les pareció? Debería ser algo que debería ser política pública en Colombia, ¿cierto? Debería haber todos los canales deberían estar obligados a tener un show de estos, a ver si disminuimos el acoso en las calles. Creo que cuando conocí esto dije, oiga, esto está re bueno. Y no se conoce y debería hacerse. Qué chévere que de esta forma podamos disminuir ese acoso. Sobre todo, lo que les decía, en las salidas de los colegios es totalmente preocupante la cantidad de niñas que son acosadas por adultos. Y obviamente una niña de 12 años, 11 años, pues no tiene cómo defenderse. Si una mujer ya adulta no puede defenderse ante un acoso, pues menos una niña. Entonces, desde pequeñas, nuestro entorno y estas actuaciones están generando un pánico y un miedo a los espacios públicos en las mujeres, ¿sí? Y es algo que es importante comenzar a cambiar. Violencia obstétrica. La violencia obstétrica es la violencia ejercida por los médicos o por el personal de salud. En específico, y nace específicamente cuando se comienza a analizar, es sobre todo con todo lo que tiene que ver con el tema del parto, los exámenes de las mujeres y que en general todos donde se generan algunas violencias por el personal médico, ¿sí? Esto, pues, digamos que cuando yo lo comencé a conocer, fue por mujeres que me comenzaron a narrar sus situaciones donde parteras le decían, pero no le dolió hacerlo y sí va a venir acá a gritar, ¿sí? Y cosas de ese tipo, utilizan métodos agresivos, hacen modificaciones corporales sin consultarle a la mujer, bueno, pasan una infinidad de cosas, las humillan, si sigue gritando, no, menos le vamos a poner cuidado y demás. O sea, inclusive ahorita si ustedes se dan cuenta, el tema de las cesáreas han aumentado en porcentaje, casi que ya todos los niños nacen por cesárea, ¿sí? Muy poco el que tiene un parto natural.
Y ahí ya se comenzó a hacer una crítica porque se dice, venga, ¿será que es que sí necesitaban hacer por cesárea? ¿O será que es que al sistema médico, a los médicos les queda más fácil hacer una cesárea, hacer un parto de 1 hora, media hora, bueno, obviamente dependiendo la situación, pero pongámosle 1 hora, 2 horas, ¿sí? A estar en una labor de parto natural que puede llegar a durar hasta 24 horas, ¿sí? Y más, ¿sí? Entonces, posiblemente se está generando una violencia obstétrica en ese ámbito, pues, digamos, claro, es más barato para el sistema de salud abrir, cortar, sacar al niño y cerrar, que hacer todo el acompañamiento, todo el proceso, la capacitación para que hayan partos de forma natural. ¿Sí? Entonces, esa es la violencia obstétrica. Vamos a ver. La violencia obstétrica es la que ejerce el personal de salud sobre el cuerpo y los procesos reproductivos de las mujeres, expresada en un trato deshumanizado, en abuso de medicalización, desinformación y utilización innecesaria de técnicas de aceleración del parto. Si no te bancás el dolor, no seas mal. Cuando terminemos te la voy a dejar como de mí. Te tuve que cortar porque era cabezón. ¿Otra vez vos? Mirá que esto va para largo, mami, ¿eh? Así que dejá de apretar el botoncito. A cuchillos, ese bebé no quiere bajar. No quiero escuchar ningún quejido mientras estás jugando. Uy, sos de las que no digan. Dejá de llorar que te va a quedar la cicatriz encima. No sabes jugar, cómo hacer caca. ¿No sabes hacer caca vos? No entiendo por qué querés parir como una india. No. Te pones del lado izquierdo y no te moves. Si no haces lo que te digo, te hago. Callate o te duermo todo. Si en tu parto escuchaste alguna frase como esta, fuiste víctima de violencia de género. Es posible terminar con la violencia contra las mujeres. El primer paso es hablar, contar, denunciar. Si sufrís algún tipo de violencia, no te quedes callada y no te quedes sola. Para asistencia y contención, podés llamar al número local 108. De lunes a viernes. Aquí en Colombia pasa algo, digamos que narrativas que recogí de muchas mujeres, y se me fue el nombre de este procedimiento, cuando tienen que abrir en la parte baja de la vagina porque los niños son muy grandes, se llama el nombre de ese procedimiento, ¿cómo se llama? Y que pues obviamente después hacen el cosido. Resulta que se utilizaba mucho una verbalización de los médicos en ese cosido, es que a lo último, y este es el punto del marido, que decían, ¿por qué? Porque eso ensanchaba la vagina, entonces que para que el marido sintiera más placer. Pero ese punto lo hacían era por eso, no porque se requiriera, ¿sí? Entonces había una violencia en el sentido de que pues no se está consultando el cuerpo de la mujer para tomar decisiones por un tercero, ¿sí? Entonces eso, digamos que muchas mujeres me contaron de esa experiencia, que pues tuvieron este procedimiento, que ahorita olvidé el nombre, y me decían que les pusieran el punto del marido, y lo llamaban así, el punto del marido, que yo decía, terrible que un médico tome ese tipo de decisiones sin consultarle a la mujer. Y la violencia psicológica y emocional. Esta violencia es una de las más críticas en lo personal. Para mí es la más grave de todas, porque la violencia física yo la puedo ver, ¿sí? Pero la violencia psicológica es totalmente invisible, es muy invisible, ¿sí? Y por la forma cultural que tenemos en Colombia, se vuelve aún más invisible, ¿sí? Entonces son golpes que destruyen aún más a las mujeres que un golpe físico, ¿sí? Hay mujeres que son golpeadas físicamente, tienen daños, pero salen de una vez y es que yo no me aguanto más a este ¿sí? Y salen, pero vale, listos. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esta violencia? Que esta violencia destruye totalmente las convicciones, la fortaleza de una mujer, ¿sí? No sé si han visto de pronto algunas mujeres que han sufrido violencia y que llegan a ser golpeadas y terminan, pero luego vuelven con su agresor, y esto se repite, que ahorita les voy a mostrar por qué también se repite, pero muchas de estas mujeres vuelven es porque la violencia psicológica fue tan fuerte que
destruyó su autoestima. Se sienten incapaces de poder hacer las cosas solas, porque estos agresores generalmente dentro del discurso les dicen que usted no va a poder sola, ustedes no van a ser capaces, usted no sirve para nada, usted es una inútil, y eso comienza a configurarse y destruye realmente a las mujeres. O sea, yo conocí mujeres con profesiones muy poderosas, maestrías, y que cuando veía, pues no era nada notorio, ¿sí? Y vivían dentro de un apartamento, en una pieza en obra gris, en un colchón en el piso con los hijos porque no sabía qué hacer, ¿sí? Y yo decía, pero tienes toda la profesión, tienes toda la capacidad. No, pero es que yo hace mucho no lo hago y eso no, y en este caso específico el esposo tenía la misma profesión. Y decía eso, es que mi esposo sí es bueno, yo no, ¿sí? Y cuando yo me puse a trabajar con ella y todo me dice, sí, sí tiene. Lo que pasa es que la violencia psicológica fue tan poderosa que la mantuvo en ese letargo donde ella considera que no era capaz de absolutamente nada y que a pesar de tener su profesión, sus títulos y demás, no se sentía capaz de poder desarrollarse en la vida, ¿sí? Entonces es una violencia muy, muy fuerte, muy poderosa y es una de las más complicadas de ver porque inclusive puede estar pasando alrededor de nosotros, ¿sí? Con familiares, con personas muy cercanas y no lo notamos porque es demasiado, demasiado difícil a veces de ver. Amor, Dime, fui a la universidad y voy a volver a estudiar. Y parece que me van a dar una... pero ¿hace cuántos años que no coges un cuaderno? Va a cuidar al niño y va a limpiar la casa. Mira, para ser una excelente ama de casa, no necesitas estudiar. Yo no quiero que cambies nada. Tú eres perfecta como eres. Esto no es amor, es violencia psicológica. Llama al 155 e infórmate. Un mensaje de responsabilidad corporativa de Caracol Televisión. Caracol no está haciendo este taller. Esta violencia puede disfrazarse de halagos, ¿sí? Como lo vemos acá. Es que para ser una gran mamá tú no necesitas eso. Se disfraza supuestamente de halago, pero realmente lo que busca es inhabilitar a la mujer, ¿sí? Violencia vicaria. Esta violencia hasta no hace mucho se comenzó a volver visible para todos dentro del ámbito, pero venía pasando hace un montón de años. Quisiera mostrarles el video, es un video un poco fuerte, Sí, pero señor, vamos. igual, televidentes, hechos que ocurren en el barrio Las Ferias de la localidad de Engativá, aproximadamente a las 6:30 de la tarde, a manos de este sujeto de 31 años de edad, asesina a sus dos hijos de 7 años y de 4 años, según lo que manifiestan algunos testigos. Hubo una discusión dentro de esta vivienda con la pareja sentimental y allí se registra este crimen. Las autoridades intervinieron, algunos vecinos también, para que no lincharan a este sujeto. Pero ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué dicen las autoridades? ¿Qué dice la comunidad? Vamos a dejarlo hasta ahí. Violencia vicaria. Es una violencia muy fuerte. Digamos que lo que narra esta noticia es lo último que llega a pasar con la violencia vicaria. Lo último, digamos que la violencia vicaria es la violencia ejercida a través de los hijos, ¿sí? Los agresores, a pesar de que pueden ser sus hijos, ¿sí? Y demás, no les importa, lo único que quieren y lo único que intentan es hacerle daño a la mujer a través de sus hijos. No sé si se han dado cuenta que hay veces en procesos de separación hacen todo lo imposible para llevarse a los niños, pero no porque tengan una convicción como padres, sino porque buscan utilizar a los hijos como armas de guerra, ¿sí? Y esto pasa muchísimo y a veces es aplaudido, y les voy a poner un ejemplo que puede que yo me esté equivocando, pero mi percepción dentro del análisis que vi con la información que estaba pública era, eso es violencia vicaria. Obviamente no, en este caso no fue de un hombre hacia la mujer, sino una mujer hacia el hombre, pero sí fue el tema de utilizar a los hijos como armas de guerra. Y es en el famoso caso que se volvió súper viral hace un par de meses de Shakira y Piqué.
donde Shakira apareció en un video con los hijos cantándole contra Piqué y bueno, todas estas canciones que se hicieron muy famosas. Pero yo decía, los hijos no tienen que estar dentro de esa guerra, eso es utilizarlos como armas y pues no sé cuál es la postura de Piqué frente a su rol paterno con sus hijos, pero pues los hijos nunca deben estar en la pelea de los adultos. Y para mí fue gravísimo cuando yo veía videos donde ellos están y yo decía, claro, ella tiene que mediar su dolor, este man la embarró, no sé bien de quién es la culpa ahí, pero los hijos no debían estar dentro de esa guerra. Entonces, vamos a cortar hasta acá, vamos a responder inquietudes y vamos a continuar con las demás violencias. Bueno, vamos a dar por, no hay preguntas en la cajita de comentarios, entonces vamos a dar por finalizada la charla en nuestro webinar, en nuestro live, y vamos a seguir entonces aquí con las personas que están presencial. Muchas gracias en serio por toda esta información, esperamos que todas las mujeres, personas, hombres, todos los que hayan visto este webinar, pues les sirva de mucho. Esto es para aprendizaje, no solo para nosotros las mujeres, sino también para los hombres y la sociedad en general. Entonces, muchas gracias a todos los que se conectaron por su espacio, por su tiempo, y nos vemos en el próximo webinar. Listo, entonces aquí vamos. Vale.